Sean ustedes muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a esta gran y apasionante aventura. Mi nombre es Jeremías Baraldi y en este programa voy a contarles sobre los fenómenos meteorológicos más importantes en nuestra provincia. Provincia la cual se destaca a nivel nacional por la mayor ocurrencia de tiempo severo en nuestro país. País que luego los Estados Unidos de Norteamérica ocupa el ranking número 2 por tener las tormentas más fuertes del mundo. Quédense ahí y no se pierdan a La Pampa, tierra de tormentas. En el programa de hoy estuvimos hablando con Florencia y Ramiro, ingenieros en recursos naturales, lo cual componen Hidrofílicos, Hidrología Aplicada Pampeana. Bueno, hoy nos encontramos aquí con ingenieros en recursos naturales y ambientales. Estamos con Ramiro Páez y Flor Srur. Los dos, ambos forman Hidrofílicos, Hidrología Aplicada Pampeana, y hoy tenemos el honor de estar charlando acá con ustedes. Bueno, buenas tardes Rami, buenas tardes Flor. Bueno, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Gracias por la invitación hoy. Bueno, gracias a ustedes porque la verdad que a través de distintos programas de radio, a través de distintas charlas, siempre tratan de concientizar a la sociedad en cuanto a cuestiones del agua, medioambientales, que es lo que vamos a hablar hoy. Y para empezar, quería decir, ¿qué es el artículo 41, Flor? Que por arriba, ¿qué nos dice para la gente que por ahí no está al tanto? El artículo 41 es un artículo en la Constitución Nacional que, entre varias cosas, brinda el derecho a un ambiente sano a todos los y las argentinos y argentinas, además que propone la creación de leyes de presupuestos mínimos ambientales, el libre acceso a la información ambiental, claro. Y una partecita que es interesante porque uno va viendo que viene todo en relación a lo que son los derechos de la ciudadanía, y en la última parte del artículo dice que se prohíbe que en Argentina se reciban desechos industriales por ejemplo, energías atómicas de otros países en el territorio nacional. Importante resaltar eso, ¿no? Sí. Ahora también tengo una duda, es una obligación, ¿no? También, además de un derecho. En realidad marca mucho lo que es el derecho, pero la obligatoriedad se ve en lo que es la formulación de leyes de presupuestos mínimos. Claro. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente, 25675, la Ley de Bosques, 26631, las leyes de manejo de fuego, la Ley de Glaciares. Actualmente se sigue tratando de poder tener una ley de humedales, claro. Que son todas leyes, presupuesto mínimo significa que es, desde la base para arriba, nunca exacto. Para abajo. O sea, es el mínimo. Claro, las provincias que realicen sus leyes ambientales sí o sí tienen que tener más artículos o más disposiciones o más elementos que las leyes de presupuestos mínimos nacionales, nunca menos. Bien, y escuchándote, Flor, claramente La Pampa no se está cumpliendo por el caso del río Atuel. Sí, el conflicto del río Atuel, en un principio, allá por la década de los 80, giraba en torno a la propiedad sobre los recursos naturales, en este caso sobre el recurso río. Claro. Justamente la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son potestad de las provincias, y eso era interpretado en su momento por la provincia de Mendoza. Lo interpretaban a modo de que se otorgaban la propiedad sobre las aguas. Se la del otorgaban río. Claro. Ellos solos. Ellos solos decían, como los recursos naturales son potestad de las provincias y el río Atuel nace en la provincia de Mendoza, el río Atuel es mendocino y no pampeano. Claro. Pero eso fue dirimido ya hace mucho tiempo, hace décadas, en los sucesivos juicios que hubo por el caso del río Atuel. Hoy por hoy ya esa discusión no existe dentro del marco jurídico. Hoy por hoy La Pampa ya tiene el aval de la justicia, claro, de que el río Atuel también es pampeano, de que además tiene derechos sobre las aguas del río Atuel, y que Mendoza tiene la obligación de garantizar lo que se denomina un caudal mínimo fluido ecológico, que es una mínima cantidad de agua
que debe correr por el cauce del río para restaurar el ecosistema y restablecer todas las funciones de ecosistemas del oeste pampeano. Claro, y justo eso, Rami, es muy importante, porque si bien la justicia ya lo dijo, que el río Atuel también es pampeano, no se está cumpliendo y los mendocinos se agarran de algo, que no estamos preparados. ¿Estamos preparados para que vuelva hacia agua? Total, en primer lugar, el río es un ecosistema natural, que más allá de que esté degradado justamente por la falta de agua, la primera medida para que un ecosistema natural se restaure es que cese el daño. Claro. Es decir, si un ecosistema está siendo dañado por un incendio, antes de cualquier otra medida lo que tiene que haber es que deje de haber fuego. Claro. O sea, que cese el daño sobre, por ejemplo, un bosque. Bueno, en este caso es que cese el daño sobre el ecosistema de humedales del oeste pampeano a partir de la restauración o, digamos, del caudal fluvial ecológico. De ahí, como mínimo, se pueden hacer o se pueden acompañar con un montón de medidas, que algunas son medidas de tipo infraestructurales, ¿no? Claro. Como por ejemplo caminos, puentes. A Otras eso me son más bien medidas de restauración ecológica, como erradicación de especies invasoras. Y todas esas medidas van a acompañar un proceso que en realidad la naturaleza de por sí lo va a llevar a cabo si tiene agua. Claro. Si no tiene agua no va a ser así. Entonces el tema de decir si está o no está preparado es una discusión un poco sin sentido en términos de ecología. Lo que Claro. tiene que pasar primero es que cese el daño. Perfecto. Bueno, y también la importancia, ¿no? De el oeste sería otro. Y yo pensaba, sabes que nosotros venimos del palo de la meteorología, el tema de la evaporación del agua de ese río, ¿produciría más precipitaciones en nuestra provincia? Antes de darle la palabra a Rami para que responda a esa pregunta, hacer una aclaración a la pregunta anterior. Tanto el artículo 41 como el 124 se incorporan a la reforma de la Constitución de 1994. Ajá, Entonces, lo que realiza Mendoza o los manejos que hace más o menos 100 años, en realidad son anteriores a esta concepción ambiental en Argentina. Claro. Las acciones que se cometen sobre el río Atuel son anteriores a que haya una concepción ambiental en el país. Claro. Probablemente si el río Atuel volviese a correr por el oeste pampeano, Sí. generaría una mejora en el microclima. A eso me refiero justamente. Sí, en el microclima local. No creo que en el clima general de la provincia de La Pampa Claro. genere una influencia tan grande. ¿Por qué? Porque en el oeste pampeano el río Atuel genera una serie de bañados de una extensión enorme. Se ha registrado una extensión máxima en el año 1984 de 1.600 kilómetros cuadrados. Claro. Serían los humedales más grandes del centro de Argentina. Y obviamente estos, digamos, humedales, que es agua muy somera, ¿no? Y muy extensa en territorio, bueno, aportaría mucha humedad al ambiente y eso calculo yo que generaría condiciones mejores o más propicias, digamos, climáticamente hablando, en el oeste pampeano. Claro. De ahí a que tenga influencia sobre La el región. resto de la provincia o la región, bueno, no sé, me quedan mis serias dudas, digamos. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir charlando sobre ríos y soberanía pampeana. Bueno, volvemos acá en esta charla tan interesante y tan importante para nuestra provincia de La Pampa con dos ingenieros en recursos naturales. Bueno, ahora la pregunta es el río Colorado. Lo digo con esta énfasis porque tenemos buenas noticias. Este verano se espera el caudal máximo. Sí, totalmente. Veníamos de una serie de años de sequía, casi 10 años, un poco más, casi ininterrumpidos, donde el río Colorado traía caudales muy por debajo de la media histórica, que son 150 metros cúbicos por segundo. Era algo que no solamente le venía sucediendo al río Colorado, sino a todos los ríos cordilleranos, producto de las nevadas, digamos, Claro, de la falta de nevadas. Claro, en la cordillera de los Andes. Todos estos ríos son de régimen nival, o sea, significa que la mayor cantidad del agua que traen
devienen justamente del derretimiento de la nieve en la alta cordillera. Claro. Y presentan los caudales mayores en el verano, que es el momento de derretimiento de la nieve, ¿no? Esa es la importancia, Rami, perdón que te interrumpa, a veces pensamos que la cordillera es algo muy alejado de nosotros, pero influye completamente. Totalmente. En nuestros ríos, hasta en nuestras napas. Sí, en todo, en el clima. Y la cordillera de los Andes, bajo los escenarios de cambio climático, está en una situación, digamos, de riesgo con respecto a las nevadas, ¿no? Mira. Está habiendo una retracción de glaciares. Ajá. Más allá de que este invierno fue un invierno muy bueno. Tuvimos crecidas, Rami, en Río Colorado. Sí. Los años anteriores las nevadas han sido muy bajas. Y bueno, y tenemos además una amenaza, que es una amenaza también antrópica, pero que es directa, que es la cantidad de proyectos mineros que amenazan zonas de glaciar y de periglaciar, sobre todo ahora con la implementación del régimen de incentivo a las grandes inversiones. El REGI. Ajá. Y eso pone un poco en jaque, digamos, la gestión de los recursos hídricos que dependen de la cordillera de los Andes y de la zona precordillerana, entre esos el río Colorado. Bueno, habrá que seguir defendiendo lo que tenemos, ¿no? Y acá vuelvo otra vez con Flora, el artículo 41. Ya para cerrar el tema ríos en nuestra provincia, hay uno que aparece, desaparece, que es polémico, el río Quinto, al extremo noreste de nuestra provincia. Sí. ¿Qué podemos decir de ese río Quinto? ¿Lo podemos aprovechar en algún momento? ¿Se podría aprovechar? El río Quinto cruza un sector muy reducido territorialmente de La Pampa, en el noreste pampeano. Es decir, que tiene poca influencia, digamos, en el territorio si lo comparamos con la vastedad del territorio de la provincia. Es un río que atraviesa toda la zona centro de Argentina, que es una zona donde han habido muchísimos cambios. Es de hecho la zona que más cambios ha experimentado en Argentina, justamente por el avance de la frontera agropecuaria. Claro. Y esto ha modificado el balance hidrológico, ¿no? Entonces tenemos un río con régimen muy alterado, a veces está, a veces no está. A veces sucede que cuando estas aguas llegan también van conectando lagunas, van conectando al agua superficial con el agua subterránea, Claro. que está siendo cada vez más somera en la región, y esto genera anegamientos que son muy difíciles de mitigar, porque es una zona de bajas pendientes. Claro. Y al ser una zona de bajas pendientes, la conducción del agua es muy lenta. Claro, se suele estancar, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien hay proyectos y si bien hay acciones que se han tomado de parte de los gobiernos provinciales de Buenos Aires, de La Pampa también, hay también muchas acciones individuales, canalizaciones, levantamientos de tierra, movimientos de tierra, que justamente empeoran la situación a nivel general, ¿no? Bueno, recordemos en 2017 lo que generó esto, justamente los movimientos individuales de que se tiraban el agua a un campo, a otro. Sí. Y justamente a Flor le quería hacer una consulta sobre el tema inundaciones, el tema de Río Quinto. El cambio climático ya llegó a nuestra provincia, es una realidad. ¿Crees que lo está afectando? ¿De qué manera a nuestra provincia? ¿Positiva o negativa? Y están las previsiones. Algo interesante a tener en cuenta que La Pampa, no sé si la única, pero por lo menos la primera provincia que logra hacer su plan de acción climática, que siguen desde lo que es la provincia llevándolo a cabo, pese a que a nivel nacional la palabra cambio climático se borró. Se borró. Totalmente borrada, sí. Mismo la palabra ambiente. La provincia sigue haciendo acciones o estudios o tratar de ver qué hacer con lo que va a pasar. Las previsiones son que la zona más seca va a ser más seca todavía y la zona más húmeda va a ser mucho más húmeda. Claro. En cuanto a lo que son inundaciones, ahí hay que tener en cuenta que una inundación lo es en términos de lo que afecta a las personas. Claro. Entonces, de las consecuencias. Claro. Una zona de humedales, por ejemplo, no es una zona inundada. Claro. Pero una ciudad que tenga una acumulación de agua muy grande y que afecte la calidad de vida de las personas, sí es un evento de inundación.
Entonces es un evento de inundación siempre y cuando las personas se vean afectadas por esa gran cantidad de agua. En el caso de los que son las ciudades, suele pasar que cada vez de manera más recurrente, Claro. no solamente hay tormentas más grandes, más fuertes. claro, que es mucha cantidad de agua en poco tiempo, sino que además las ciudades no están preparadas para que llueva. Y a eso es lo que queríamos apuntar y vamos a hablar en el próximo bloque, nos vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre Santa Rosa y su infraestructura. Bueno, volvemos ya en este último bloque, estamos con Hidrofílicos, que justamente hoy, todos los sábados 17:30 horas, tienen su programa en la radio Kermés de Toay, que hablan sobre el medio ambiente y se llama Artículo 41. Bueno, Flor, te consulto, Santa Rosa, ¿estamos preparados para una nueva inundación? No. No, la respuesta corta es no, y en realidad no es algo que sea inherente a Santa Rosa, sino que es algo que está pasando en todas las ciudades del mundo, en donde no se pensó, no se planificó Claro. las ciudades en términos de la naturaleza. Claro. Las ciudades crecen, no se ordenan de manera adecuada. Recién ahora la provincia está haciendo ordenamientos territoriales ambientales. Claro. Entonces, cuando llueve, el agua puede hacer dos cosas: o escurre o infiltra. Claro. Si uno tiene todo totalmente impermeabilizado en las ciudades, no puede infiltrar el agua. Entonces, lo único que puede hacer es escurrir. Al aumentar el caudal o los volúmenes de agua que corren en calle, ahí hay que estar bien preparado con lo que son los sistemas de drenaje pluvial. Claro. La cuestión es que si uno tiene una ciudad en donde quedó subdimensionado, o sea, quedó chiquito para el crecimiento de la ciudad, Claro. ese sistema pluvial no da abasto. Y al no dar abasto es cuando revienta todo, literalmente, Sí, y sí. hemos visto en Santa Rosa los sistemas de recolección de agua de lluvia y cloacal. Se juntan. Sí y no. Claro. Ahí hay una cuestión también que es de gestión. Ajá. Santa Rosa hasta la década del 80 tenía un único sistema por donde en la misma cañería iba lo cloacal y lo pluvial. Mirá vos. Luego se pasa a un sistema dual. Por un Claro. lado va el agua de lluvia y por otro lado va las aguas grises. Lamentablemente hay algunas casas, viviendas en Santa Rosa, más que nada en la zona más antigua de Santa Rosa, que no hace la renovación de las conexiones. Claro. Entonces todo el agua pluvial va por las cloacas. Por esa razón es que uno ve en Santa Rosa los geysers cuando llueve, que se forman los geysers de las tapas Sí, sí. de observación de las cloacas. Y dice, ¿cómo las cloacas? Bueno, porque hay algunas viviendas que están aportando mucho caudal de agua a Claro. una cañería que no está preparada Claro, para eso. quizás un edificio o una cañería así. Claro, eso también es otra cuestión. Entonces, ahí hay distintos tipos de soluciones, implementaciones que se pueden hacer, que muchas son soluciones basadas en la naturaleza, es decir, tomar componentes de los sistemas naturales Claro. y utilizarlos en los sistemas antrópicos. Una de las formas, por ejemplo, es el tema de los techos verdes, Los techos que verdes. se habla mucho de eso. Otras formas también es el uso de pavimento que sea más permeable. Mirá. para que permita la ¿Ya infiltración. existen en algunas ciudades esos, chicos? Sí, existen. En China hay ciudades que se llaman ciudades esponja, Ah, mira. en donde implementan varias de estas cuestiones para poder usar. Sin embargo, tienen problemas de Y inundación. hablando de esto, chicos, ¿sería posible hacer un barrio IPAP ecológico? Como posible, digamos, desde la factibilidad, seguramente que sí, o sea. ¿Y hasta Hoy- qué punto sería sustentable, Rami? Y eso depende mucho de cómo se planifique y de las medidas que se vayan a tomar. Hay infinidad de tecnologías que no necesariamente son costosas, Claro. sino que requieren más bien de recursos humanos, de ingenio, y que pueden sinérgicamente entre todas ayudar digamos, a un estilo de vida más sustentable. Claro. Desde lo que decía ella, ¿no? Infraestructura adaptada a periodos de inundaciones, como también, por ejemplo, un arbolado urbano,
pensado para el bienestar del ambiente y de las personas, el diseño de las calles, el diseño de la movilidad, que es otro tema importante, digamos, en las ciudades. Sí, sí. En fin, también hasta el acceso a alimentos, ¿no? Desde huertos urbanos, huertos verticales. Y eso te quería decir, Rami, perdón que te interrumpa, pero ¿qué le recomendás a la gente que quiere ser sustentable en su casa, que quiere invertir en eso? ¿Es caro, es barato, sirve, no sirve, hasta dónde? ¿El sistema te lo permite? Yo creo que la primera recomendación para la gente es que no se martirice ni se eche culpas de un problema que la persona individual que está en su casa mirando en este momento no es culpable. Entonces, si la persona quiere hacer acciones que le sienten bien de manera personal, que lo haga, obviamente, pero que no se martirice en tratar de cumplir todas las pretensiones que se le dan a las personas individuales para cuidar al ambiente que no se le dan a las empresas ni a los países contaminantes. Eso es importantísimo porque realmente las responsabilidades están diametralmente distribuidas. No es lo mismo los países del tercer mundo que los países primermundistas, como se suele decir, aunque no es un término muy feliz. Claro. No solamente en términos de cambio climático, sino contaminación por microplásticos y un montón de otras cuestiones más. Y a la gente, yo creo que si la gente quiere implementar estas cosas en su casa, si se quiere organizar y hacerlo en sus barrios o en sus ciudades, enhorabuena, porque va a estar generando un impacto, aunque sea pequeño, en la problemática ambiental global, pero que puede llegar a ser grande para el barrio, o grande para la ciudad, o inclusive relevante para una región entera. Y además se genera conciencia ambiental, que es una de las cosas que nos están haciendo mucha falta. Rami, muy interesante lo que decís y el mensaje que le estás dejando a la gente que quiere ser sustentable. Recordamos a las personas que nos están viendo de cada localidad, ustedes han hecho talleres y charlas en la universidad, en distintos barrios, bueno, por todos los lugares. Si buscan hidrofílicos van a encontrar bastante material. Y ya para cerrar, porque no tenemos más tiempo, podríamos estar hablando horas con ustedes, Flor, quería que vos dejes un mensaje a la sociedad pampeana. Primer mensaje es que nos sigan en Hidrofílicos, en Instagram, que nos escuchen en Radio Kermés todos los sábados de 18 a 19 horas, que pueden buscarnos en FM 106.1, sino también en lo que es el reproductor web de Radio Kermés. Y después un mensaje, lo que queda es informarse, y esto es una manera de informarse, tener curiosidad, tener interés, no quedarse con lo primero que escuchen, ni siquiera quedarse con lo que nosotros les estamos diciendo, sino salir y buscar más. Particularmente nosotros dos estamos abiertos a que nos pregunten, a que nos consulten y charlar y dialogar. Y creo que la sociedad pampeana tiene una conciencia muy particular referida al cuidado de los recursos naturales, así que creo que conciencia hay que seguir plantando esa semillita y bueno, seguir informándose. Bueno chicos, la verdad, muchísimas gracias. Desde acá de Tierra de Tormenta les agradecemos. Y bueno, a toda la gente que estuvo mirando desde cada localidad pampeana, esperemos que les sirva y seguiremos apostando por lo ambiental y por lo que sirva para nuestra sociedad pampeana. Bueno, hasta acá hemos llegado. Esperemos que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Esperamos con ansias los reportes de los fenómenos que más les gusten o que pasen por su localidad. Lo pueden enviar a nuestra casilla de mail, que es lapampa@gmail.com, o nos pueden seguir y etiquetar a nuestro Instagram, que es @lapampa.tierradetormentas. Será hasta la próxima semana para seguir recorriendo más a La Pampa, Tierra de Tormentas.